Hola, buenas. Continuamos las actividades del Día de la Animación del 2023. La idea de las presentaciones del Día de la Animación de 2023 siempre son hacer presentaciones, obviamente, con un alto nivel artístico, con un alto nivel narrativo, y sobre todo que sean inspiradoras, ¿no? En este caso, a un talento como Diego Porral lo conozco hace años, lo llevo siguiendo y apoyando hace años. Y en este caso lo que queríamos o lo que quería que vierais con esta presentación es, aparte de conocer su extraordinario trabajo, también ver el cómo, siendo un animador, luego dirige y produce cortos con un recorrido inigualable y al final llega a dirigir en una serie y cómo es el salto de animador a director. Es una de las personas que yo creo que más punto le tiene cogido a la comedia, una comedia inteligente, una comedia que se disfruta mucho, como disfrutaréis esta presentación. Muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a Manuel por esta presentación y a la Comunidad de Madrid por invitarme a hablar. Yo soy Diego Porral y hoy vengo a hablar de cómo llegar a ser director en el mundo de la animación, porque me parece que el recorrido de ser director es algo que no está muy claro, ¿no? Yo creo que todos sabemos cómo se llega a ser, yo que sé, director de arte, director de animación, ¿no? Empiezas como junior y vas subiendo poco a poco, pero como director no puedes empezar como junior de dirección. Y entonces he visto a lo largo de mi trayectoria que hay como varios caminos que gente que conozco ha seguido para ser director. Puede ser, por ejemplo, vender tu propia serie o peli, que es muy complicado, sobre todo si no tienes experiencia. También puedes estar en un estudio durante años, ¿no? 20 años trabajando en Pixar, y si eres storyboardista, sobre todo, vas subiendo hasta que confían en ti dirigir. Pero en mi caso es más raro, es una mezcla de ambas cosas y entonces es lo que vengo a hablar de. Por un lado, vengo a hablar de los 3 proyectos que más han definido mi trayectoria y me han dejado que acabe dirigiendo. Y por otro, que creo que es más interesante, sobre todo si hay estudiantes en la sala, es la trayectoria de cómo llegar a trabajar en estos proyectos y acabar dirigiendo. Por un lado, como animador al principio en Love, Death and Robots, como supervisor de la animación 2D en Spider-Verse y ya como director en Scavenger's Reign, que es una serie de HBO que salió ayer justo, pero no en España, así que no la podéis ver todavía. Pero yo he dirigido 2 capítulos y el primero mío sale la semana que viene, así que tampoco podréis ver, pero os animo a verla como podéis. Entonces, empezando mi trayectoria, yo era típico niño que quiere dedicarse al dibujo, pero no se atreve a hacerlo. Entonces estudié arquitectura, que es una carrera que me vendieron como, bueno, puedes dibujar, pero además hay salidas profesionales. Y la verdad es que es mentira, no hay ni salidas profesionales ni se dibuja. Al menos cuando yo salí de la carrera, que había crisis, no había trabajo. Pero bueno, yo empecé la carrera y hacía este tipo de dibujos, que es dibujo técnico, que un poco calmaba mis inquietudes artísticas. Entonces era feliz haciendo esto. O sea, puedo vivir haciendo esto y no pasa nada. Además, tampoco me tomaba la carrera muy en serio y hacía edificios imposibles, ¿no? Hice una casa para volver loca a la gente o una pista de skate de 6 pisos de altura, que nunca le hacía mucha gracia a mis profesores, pero bueno, ahí está. Pero según vas avanzando en la carrera de arquitectura, te encuentras con este tipo de cosas, que es urbanismo o estructuras. O sea, yo que era un chico que quería dedicarme al dibujo, me veo de repente con 20 años haciendo esto. Entonces, claramente me entra una depresión y me vendieron que iba a estar dibujando, pero no. Entonces empiezo a añadir dibujos en mis proyectos, donde puedo, en las cartelas, o había conferencias que había que hacer resúmenes, entonces yo hacía caricaturas a los profesores. Mi hermano me dice que me saqué la carrera a base de caricaturas. Y hasta el punto que hice mi TFG sobre arquitectura en el mundo de la animación, en el que hice como un trabajo de análisis sobre los edificios más interesantes del mundo de la animación, de películas de Ghibli, de Ghost in the Shell o cosas así. Y luego propuse mis propios mundos imposibles, en el que no existía ni la gravedad ni las normativas legales, que es lo que se carga la animación, que son necesarias, pero bueno, es lo que a mí no me gustaba de la arquitectura.
Y de ahí ya me fui a ESNE. Ah, no, perdón. Ahí empecé a aprender a hacer 3D también, que nuevamente empezó a calmar mis inquietudes artísticas, porque el 3D tiene también esa parte un poco, ¿no?, creativa. No estaba dibujando, pero bueno, es como, bueno, también puedo hacer esto. Estructuras y urbanismo no, pero ¿no?, dibujo técnico y 3D sí. Pero descubrí esta universidad, bueno, ahora se llama UDIT, en su día se llamaba ESNE, donde yo pensé que entraba para aprender a hacer 3D como para películas. Yo pensé, bueno, a lo mejor puedo ser arquitecto de películas de animación, ya que soy arquitecto, pues me vendría bien. Entonces empecé a modelar ya cosas orgánicas que en su día no sabía cómo se hacía. Y me lo pasaba muy bien, la verdad. Y ya nuevamente yo ya estaba ya encantado. Es como, vale, pues ya voy a ser modelador 3D de edificios de animación. Hasta que de repente tengo asignaturas de dibujo, de diseño de personajes, ¿no? Entonces de repente es, joder, ya estoy dibujando, ya es lo que yo, mi yo interior quería hacer. Entonces ahora voy a ser diseñador de personajes. Pero luego enseguida también tengo mi primera asignatura de animación 2D, que de hecho me costó bastante y he traído de mis primeros planos, que sangra un poco los ojos al verlo, pero creo que es importante ver el crecimiento y entonces he traído este magnífico plano. O este otro, que bueno, poco a poco voy haciendo, tocando todas las ramas y había puntos, yo me acuerdo que iba corriendo a clase de la adrenalina, las ganas que tenía, de lo que estaba disfrutando por fin, de lo que hacía. Y ya en segundo año hice mi primer corto, que he traído para verlo, porque me parece también interesante ver ese crecimiento. Y de hecho, a pesar de que es como muy básico, sí, con el contexto de cuando lo hice, estoy como orgulloso de él. Entonces, lo he traído. Daddy, how did you and Mommy meet? Well, kiddo, it all happened so many years ago. Everything was more colorful then. You must understand that back then, I wasn't this heavy. In fact, I was probably half my size. I had this strikingly beautiful set of hair. Like Uncle Luke's? No, nothing like Uncle Luke's. More like a lion. A well-groomed lion. Which I must say was quite the chick magnet. With this and my sublime muscular body, no wonder your mama fell in love with me. What? Oh, please. You were half bald by then, had no arm muscle whatsoever, and were already growing your famous belly. I was the one telling the story. But you were telling it wrong. Oh, and what were you wearing? Oh, come on. I had that rocker's groove going on. It wasn't that bad. You had those horrible earrings. Okay, of that I'm not proud. Anyway, I was with King Louis on my way back from this hard rock concert under the Decayed Bridge. You can't remember a thing. You were walking King Louis around the park in your bright green tracksuit. Oh, that's right. It doesn't matter. I was walking down this park with King Louis, who used to be my dog, when I suddenly saw your mom for the very first time. She was on a bench with this adorable blue dress. Pink dress. Pink dress. Sitting with this horrible monster. Hey, Lisa's a very nice person. Fine. Mummy was with Aunt Lisa. They were talking to each other, and Lisa was eating like a pig an absurd amount of ice cream. Suddenly, King Louis went over to them and politely ate a bit of Lisa's ice cream. You're not telling it right. He literally ate everything. Hey, just enough for Lisa to kick him away. Anyway, Lisa was dirty, so she stormed off home. I felt really bad about the dog, so I stayed trying to comfort your dad. And that left your mother and I alone, taking care of King Louis. From there on, it was a piece of cake. And that is why your middle name is King Louis II. Ya lo di fine, pero como fine, como cabrea, o sea, Vale. como... Fine.
Sí, así, pero se me has petado todo, tío. Genial. Y ese año hice otro corto en 3D, también como parte de una asignatura, que no os voy a poner porque ahí sí que me da más vergüencita, pero iba como de toda tecnología abandonada en un cajón de casa. Y luego llego al tercer año y algo pasó en tercero, que yo hice prácticas de empresa entre segundo y tercero, y como que aprendí todo lo que, o muchas de las cosas que me iban a enseñar, ¿no? Como modelar personajes, riguearlos, todas esas cosas. Entonces decidí hacer pues, un corto por mi cuenta, un poco para consolidar todo lo que había aprendido en mis prácticas. En un principio iba a ser como un ejercicio de 1 minuto, solo un monólogo de un anciano hablando, pero como en esa época no medía bien lo que dura un guión, pues yo escribí algo que creía que iba a ser 1 minuto y acaba siendo 3, entonces acabó siendo un corto. Y tuve la suerte que fue nominado a los Goya, que llevó a lugares que yo jamás pensé que iba a ir. Y con esto, también ese año, o sea, durante toda esta época yo tenía como un hambre de comerme el mundo, que ya poco a poco se está acabando, pero en su momento era como, estaba tan excitado de haber encontrado mi pasión, que yo veía los cortos de la Universidad de Gobelins en París y era como, o sea, yo quiero aprender a hacer eso y quiero estar rodeado de toda esa gente. Entonces, en 2017 me fui a París. Ah, os he traído el corto también de Un día al parque, perdón. Está... Cayó todo el camino, desde el 7.º piso hasta el sótano, botando por las escaleras como una pelota de tenis. Y así fue como la abuela y yo conseguimos mover el sofá a la casa nueva. Menos por alguna cadera rota, todo fue bien. Lo teníamos duro en aquel entonces. No teníamos toda esta tecnología, pero deja que te diga, éramos más felices así. Claro está que teníamos unas distracciones divertidas que se perdieron con el tiempo. ¿Qué llegó a pasar con el planking o con los filtros de Snapchat? En aquellos días, si querías ver a un amigo, simplemente quedabas con él en un restaurante y le hablabas por el móvil. Era prácticamente sagrado hacer fotos a la comida, ¿sabes? A la gente le importaba ver que comías bien. Y si te gustaba alguien, hacías lo romántico y lo acosabas por Facebook. No teníamos nada de esas tonterías de los hologramas que hacéis los jovenzuelos de hoy en día. Uy, eran los años dorados. Teníamos valores, ¿sabes? Le dábamos me gusta a las cosas que nuestros amigos publicaban en Facebook, a pesar de que no nos gustaban de verdad. Y compartíamos fotos de niños pasando hambre para crear conciencia. Salvamos las vidas de esos pequeñajos, ¿sabes? ¿Y qué pasó con la música? ¿Qué es ese ruido que escucháis hoy en día? ¿Qué pasó con la música de verdad? Como el reggaetón o el dubstep. Uf, creo que te hubiese encantado la década de los 2010. Cosas nuevas salían a diario. Yo fui un orgulloso portador de un iPhone 7. Esos son una reliquia hoy en día. Ni siquiera te teletransportaba, pero seguían siendo alucinantes para su época. Cada versión hacía mejores fotos que la anterior, y yo me compré todas ellas. Ay, hace un buen día hoy. Hace años que no bajaba al parque. ¿Que cómo conocí a la abuela, dice? Bueno, pues en aquel entonces teníamos esta aplicación llamada Tinder, en la que quedábamos aleatoriamente con desconocidos. Entonces, como dije, después de esto en 2017 me fui a París a estudiar a Obelins, donde yo llegué, pues eso, sabiendo un poco de todo, de 3D, de diseño de personajes, de animación, y al sentarme, no sabía muy claro qué quería hacer, y al sentarme en esa clase coincidió que ese año la mayoría de la gente, de mis compañeros, eran muy buenos diseñadores de personajes, hasta tal nivel que me hacía sentir un poco inseguro. Entonces dije, bueno, pues me especializo en la animación 2D, o sea, únicamente por inseguridad. Y ya pues empecé como a centrar toda mi atención en animar
en 2D. Esto es un ejercicio que hice en el que había que hacer un personaje existente. Este es un personaje de Juanjo Guarnido para el videoclip Freak of the Week. Y había que coger una frase y animar a un personaje 2D y 3D. I can't believe we drove around all day and there's not a single job in this town. There is nothing, nada, zip. Yeah, unless you want to work 40 hours a week. Entonces ya empecé como a disfrutar más de la animación. Este es el ejercicio completo con el 3D también. We drove around all day and there's not a single job in this town. There is nothing, nada, zip. Yeah, unless you want to work 40 hours a week. Y, o sea, lo que aprendí estos años también en ESNE, sobre todo si hay estudiantes aquí de nuevo, es que ¿sabes? Que no os quedéis satisfechos con lo que hagáis, porque creo que aquí saqué la mejor nota de clase y aún así yo no estaba contento con lo que hice, entonces decidí rehacer el ejercicio, porque yo veía lo que estaban haciendo otros animadores y claramente yo no estaba a su nivel, a pesar de que esos animadores no eran estudiantes y yo no tenía que estar a ese nivel. Pues quería estarlo. Entonces repetí el ejercicio con este personaje de James Castillo. Para mí, o sea, después ya había acabado la entrega y todo, pero bueno, para mí reírle esas cosas. You did it. You cut up his brain, you bloody baboon! En primero haces muchos ejercicios de todo tipo y el segundo año haces un solo corto durante todo el año. Pero cuando estás en primero ayudas a la gente de segundo a hacer sus cortos. Y la verdad es donde yo más aprendí en estos 2 años, porque, bueno, en el primer año. Porque me di cuenta que cuando eres profesor, a ti no te pasa nada porque un alumno lo haga mal, ¿no? Tú le puedes dar feedback, lo puede hacer mejor o peor, pero no vas a dormir mal si no hace los cambios que tú quieres. Pero cuando estás haciendo tu corto de Gobelins, con toda la presión que eso conlleva, que estás 12 horas al día trabajando todos los días del año, tú no vas a aceptar que alguien que te está ayudando en tu corto lo haga mal. Entonces, el feedback que me dio estos directores es como que su vida iba en ello, ¿no? No iban a aceptar que yo hiciese algo mal. Entonces hice un par de planos y la verdad es que tuve la suerte que los directores de estos 2 cortos, bueno, son grupos de directores, pero en concreto el de Oz de Law es un director que se llama Thibault Leclerc, que ahora es el supervisor de personajes de Laika, y Shenji, que es el director de Best Friend, uno de los directores. Ahora es director de arte en todos los estudios europeos principales, en The Line, Sun Creature, y ha ganado Annies y BAFTAs y de todo. Tuve la suerte que esta gente me está dando feedback en el trabajo que yo hacía. Y esto me preparó, bueno, también ese año, con el hambre que tenía de seguir aprendiendo, hice otro corto, esta vez de 1 minuto, porque ya no tenía más tiempo, ya era tan... o sea, estudiar en Goblins es tan intenso que no te da mucho tiempo para hacer un corto, pero hice un corto muy básico con lo que iba aprendiendo, que duró 1 minuto nada más. The ostrich goes meow. But this is not an ostrich, is it? These are the despicable and vile monsters that roam around our streets, but not everyone seems to notice. You might be somehow intrigued by how they walk, talk, or even sing. In all honesty, I too was once captured as a young boy. Thankfully, I've learned my lesson now. So beware. They will take advantage of you and your innocence, appearing before you as gentle and kind creatures, leading you to their beautiful shrines. Be warned, trust not a word they say, for there is a reason as to why they want you praying on your knees. Perdón. Y luego ya paso a mi segundo año en Gobelins y hago mi corta grabación junto a otros 6 directores, que fue una experiencia, la verdad, increíble. O sea, hasta el momento la mejor experiencia profesional de mi vida. Porque cada director era con mis mejores amigos, tuve la suerte que eran mis mejores amigos y nos complementábamos muy bien. Había storyboardistas, diseñadores, animadores. Y cada uno era de un país, entonces es muy enriquecedor, a la vez que difícil, porque cada uno tiene su cultura, su forma de contar las cosas. Entonces llegar a un punto medio pues costó, pero la verdad es que estoy súper orgulloso del trabajo que hicimos. Y si da tiempo, este es más largo. Bueno, a lo mejor no lo pongo, pero está en YouTube y lo podéis ver. Se llama Blind Eye y está muy bien.
os lo recomiendo. Lo voy a pasar porque creo que vamos un poco mal de tiempo. Lo que sí he traído también, he traído mi demo reel, pero no la actual, porque he pensado que si hay estudiantes es más interesante ver la que yo hice cuando me gradué, porque la demo reel en el fondo es como muy importante en tu primer año como profesional y luego ya creo que yo no he vuelto a enseñar mi demo reel porque te van llamando de un sitio a otro, ¿no? O sea, conoces a la gente y esa gente se va a otro proyecto y te lleva contigo y luego tú les traes a tus proyectos. Pero claro, es súper importante ese primer año para conseguir tus primeros proyectos. Y entonces, como referencia, yo quería trabajar en un estudio que se llama The Line en Londres y con esta demo reel entré a trabajar ahí, entonces la he traído para si os ayuda. She's mine! You did it. You cut up his brain, you bloody baboon! We thank thee for always watching over us and keeping us right. Hey, Arthur, is everything okay? We drove around all day and there's not a single job in this town. There is nothing, nada, zip. Yeah, unless you want to work 40 hours a week. Y ya después de esto me fui ya a Londres y estuve un año trabajando en todo tipo de proyectos como freelance, moviéndome por estudios, hice cortos, videoclips, pelis, series, de todo, y llegó la pandemia. Entonces, una vez que llegó la pandemia, se abrieron las puertas. Yo me fui a Londres a trabajar en estudios de Londres, pero enseguida el mundo se abrió y empecé a trabajar para Estados Unidos. Y en ese tiempo aproveché, con todo lo que había aprendido en Gobelins y en esos primeros trabajos, quise hacer mi siguiente corto, como mi primer corto profesional, por así decirlo, y traer todo lo que había aprendido de Francia a una temática que me interesase más. Y entonces me asocié con Joaquín Garralda, que está ahí, que es como mi hermano y el mejor guionista que hay. Entonces juntos hicimos un corto y ahora seguimos haciendo más cosas juntos. Entonces eso lo hice, como nos lo hicimos en nuestros ratos libres, después de trabajo. Como había una pandemia, tampoco había mucho que hacer después de trabajar. Y os he traído el tráiler, no el corto entero, porque para intentar llegar a las 2 y que comamos todos. Muy bien. Este es Joaquín, porque hacemos las cosas para pasarlo bien y si salen proyectos, pues genial. Y si no, pues al menos Joaquín se disfraza. Y estos son algunos de los fotogramas del corto. Y aquí está el tráiler. Por fin Madrid ha amanecido sin niebla. Las temperaturas han levemente de aumento, mientras que el viento está por debajo de los 2 km por hora. Y no había para volar. En la programación de hoy rendiremos homenaje al inventor del alpiste, que revolucionó cómo entendemos la ciudad. Un pibe re bueno. ¿No te parece, Leopoldo? ¿Eh? Leo. Leo. El corto también está en Movistar y ahora hace poco se ha abierto, entonces lo podéis ver en YouTube también, en abierto, en público. Y entonces ya, pues empiezo, gracias a la pandemia, a trabajar para Estados Unidos. Y lo que sí he dicho antes de que las demo reels no son importantes después del primer año, lo que a mí sí me parece muy importante es las redes sociales, en concreto Instagram. Para mí es como un portfolio online constante. O sea, la gente a lo mejor no está todo el día en Vimeo viendo reels, pero sí que está en Instagram todo el día y es como tener un portfolio, todo lo que subes ahí. Entonces me contactó un director que se llama Benji Brook para animar en Love, Death and Robots. Y la verdad es que Love, Death and Robots ha sido el proyecto en el que yo creo que mejor he hecho mi trabajo como animador. Tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar, para mimar nuestros planos. Y he traído algunos de esos planos también de referencia. Let's get some proper fucking ordnance and kill the shit out of this fucking thing. Sorry for all the cursing. Fucking ordnance and shit out of this fucking thing. Sorry for all the cursing. Let's get some proper fucking ordnance and kill the shit out of this fucking thing.
y más planos. Aquí, por ejemplo, veis el storyboard y layout, de lo que voy a hablar ahora, pero bueno, el plano final está aquí. Nielsen, please, tell my wife. I will phone anything. I promise. Please, tell my wife. I fucked her sister. El guión no era el mejor, pero fue súper divertido trabajar en la serie, la verdad. Aprendí un montón. Y entonces Benji, o sea, yo empecé como animador, me ascendió al lead de animación. Y entonces, siendo lead, la verdad es que yo no daba tanto feedback, pero sí que junto a los demás leads creamos como el estilo de animación, las personalidades de los personajes y arreglábamos como los planos de gente que entraba nueva y que le costaba coger el estilo. Y como bonus de la presentación, de la charla, que no tiene nada que ver con dirigir ni con lo que yo he hecho, he traído layouts de la serie porque descubrí la importancia de los layouts. Hasta en su momento yo no le daba tantísima importancia, pero trabajando en esta serie con estos layouts que hizo Paul Lacoli, luego tengo su nombre al final, que también es el diseñador de personajes, la verdad es que animar a partir de esto es súper fácil. O sea, no fácil, pero bueno, es como una base brutal. Y además, como él era el diseñador, pues es que todo su trabajo se iba añadiendo a los model sheets según los hacía, porque en el fondo eran nuevas expresiones y puntos de vista de los personajes. Y lo que digo, no tiene nada que ver con dirigir, pero es como un pequeño bonus. Y sobre todo si estáis trabajando en vuestros proyectos y tal, en 2D, os animo a invertir mucho tiempo y dinero en layouts, porque cambia todo, la verdad. Yo venía de publicidad en Londres y cosas así, en el que trabajas directamente como animador del storyboard, y es que no es lo mismo. Esta etapa te cambia todo la cinematografía de tu proyecto. Estos los diseños iniciales que teníamos para trabajar, y gracias a todos los layouts pues se desarrolló muchísimo más el diseño de cada personaje. Y ya con esto, este proyecto lo trabajé en Titmouse, que es un estudio de Los Ángeles, y como les gustó como fui lead de animación, pues me llamaron para trabajar en Spider-Verse, porque Sony contrató a Titmouse para hacer el 2D de la película, que habrá como 2 o 3 minutos en total en toda la película. Pero bueno, tuve la suerte de poder ya ser supervisor, que ahí ya como supervisor me tocó pues montar los equipos, hablar con los directores, dar feedback y esas cosas que como lead a lo mejor no hacía tanto. Entonces, por ejemplo, yo era supervisor junto a otro animador que se llama Diego Polieri, que es argentino, y que la gente tiene mucho problema en saber cuál es cuál de los dos, porque Diego Porral y Diego Polieri, sin conocernos en persona, pues yo estaba en conversaciones sin querer en sus trabajos y él en las mías. Pero, por ejemplo, Diego Polieri se encargó más de, no sé si habéis visto la película, pero al principio Miles está explicando lo que ha pasado en sus últimos años y lo hace a través de como sketches en su cuaderno. Entonces él se dedicó a animar todos esos sketches con este estilo que me pareció brutal, el trabajo que hizo él con su equipo. Pero en cambio yo tuve que hacer una serie de flashbacks del villano con este estilo, con el estilo de Sergio Topi, que es un artista de cómic italiano que ya falleció, pero como veis, animar esto en 2D es una locura. Nunca yo he trabajado con tanto detalle, y eso que en Love, Death and Robots ya el detalle era absurdo. Entonces, lo primero que hice fue, al montar el equipo, fue a contactar en concreto a un compañero mío de Gobelins, que se llama Jules Boucher, que ahora es artista de cómic, pero tiene un estilo muy parecido a Sergio Topi. Entonces, él hizo todos los layouts. Habiendo aprendido el valor de los layouts, él hizo todos los layouts, o casi todos, del proyecto. En muchos casos eran planos ya existentes de la anterior película, porque eran como flashbacks de cómo se creó el villano, pero luego también había pues, planos nuevos. Por ejemplo, esta es la primera película, entonces simplemente era como casi rotoscopiar pues, el plano en 3D con este estilo, pero luego había planos nuevos que había que hacer nosotros, y la verdad es que el trabajo que hizo Jules es increíble. Y nunca he trabajado en un proyecto en el que los directores daban tantas notas, o sea, iban fotograma a fotograma corrigiendo hasta la última línea. Y Jules fue la única persona que nunca comentaron nada. O sea, todo lo que hacía, todo lo que enseñaba, se lo aprobaban a la primera. Y aquí más ejemplos. Estos son algunos planos nuevos que tenemos que hacer nosotros. Este es el villano, este es Spot, por si alguien no ha visto la peli. Y he traído un pequeño extracto, o sea, hicimos en total como 2 minutos, pues he traído
una secuencia con este estilo que hicimos. Y la verdad es que, o sea, estuvimos 3 meses trabajando en el proyecto y creo que cada animador hizo como 5 segundos de lo que se tardaba en hacer cada fotograma de esto. Y bueno, ya llegamos a Scavengers, que es la serie en la que he dirigido 2 episodios. Y surgió porque ya también de nuevo se hizo en Titmouse. Entonces, eso es lo que os digo, de que, bueno, si estás mucho tiempo trabajando en estudio, acabas dirigiendo, pero yo tuve la suerte de que Benji, que es el mismo que me contrató para Love, Death and Robots, él iba a dirigir 2 episodios y le ascendieron a supervisor de dirección, que es el que se encarga de que todos los directores hagan el mismo trabajo. O sea, que haya continuidad entre los episodios y que todos usamos un lenguaje más o menos parecido. Y entonces Benji me propuso a mí para dirigir sus episodios. Porque estaba, por un lado, contento con el trabajo que yo hice en Love, Death and Robots, pero él sabía que yo estaba haciendo mi corto en mi tiempo libre, Leopoldo del Bar. Entonces fue una mezcla de hacer tus cortos en mi tiempo libre y el hacerlo bien en tu trabajo de día, ¿no? Y yo creo que esa fue la combinación para que me propusiesen el trabajo. Que aún así hay mucha parte de suerte porque el animador que más destaca, yo que sé, en Klaus, pues no le han ofrecido ser director de la película, ¿no? O sea, no funciona siempre así, pero tuve la suerte de que Benji y sobre todo Titmouse y este estudio premia mucho a la gente que trabaja bien. Y ahora, tras esta serie, muchos de los que destacaron les han ofrecido dirigir la segunda temporada, si la hay, si la veis todos en HBO, habrá segunda temporada. Y entonces, ayer justo salieron 3 episodios. Yo he dirigido el 6 y el 11 de 12, entonces hasta la semana que viene no sale mi primer episodio. Aquí, de nuevo, en España no va a salir, pero bueno, tampoco puedo enseñar cosas de mi episodio porque no ha salido ni en Estados Unidos, pero os he traído el tráiler de la serie, porque a mí, o sea, sé que no puedo ser objetivo, pero siendo objetivo me parece la mejor serie que se ha hecho jamás. Porque, o sea, es, como bueno, lo veréis ahora en el tráiler, pero es increíble. This place, it's like a puzzle. Nothing really makes sense in the way we know it. Ursula, what is happening to me? I don't know. Muchas gracias.
Pues la serie va de unos astronautas que naufragan en un planeta alienígena y tienen que sobrevivir a base de la fauna y flora del planeta. Y digo que es la mejor serie que se ha hecho nunca, no solo porque tiene ese estilo de Moebius que tanto mola, y la dirección de arte es brutal, sino que el equipo de animación, de nuevo, es el mismo que el de Spider-Verse, que el de Love, Death & Robots, solo que más grande. O sea, no sé cómo conseguir, no sé cuál fue el presupuesto de esta serie, pero o sea, son 6 horas en total de contenido y es calidad largometraje. Tuvimos muchísima suerte, la verdad, y en todos los departamentos la verdad es que el equipo era de ensueño. Nuestra productora dijo, no es cuestión de dinero, es cuestión del equipo, así que contactad a todo el mundo que podáis, que queráis que esté en la serie para hacerla realidad. Y nada, pues salió ayer y tienes que buscaros un poco la vida para verla. Esperemos que la traigan a España dentro de poco, pero bueno, ahí está. Entonces, pues lo que he dicho antes, o sea, gracias a estos proyectos yo creo que es como acabo dirigiendo, pero si no hubiese sido también por los cortos que he hecho en mi tiempo libre, yo creo que no hubiese un poco llamado la atención de esa gente, como la gente que importaba en tomar decisiones. Porque cuando me ofrecieron ser director en HBO, una cosa fue lo que los creadores y Benji querían y otra cosa fue todas las reuniones que tuve con ejecutivos de HBO para, ¿no?, que me diesen ellos la elaboración. Me hicieron de cambiarme todos mis estados en redes sociales para cambiarlo de animador a director, porque me iban a hacer como un reset a mi vida pasada para que no tuviese como, ¿no?, cosas oscuras que pueden salir a la luz luego. Entonces yo creo que hacer cortos en tu tiempo libre o no, proyectos personales en general es un poco como llamas la atención más que si te limitas a tu trabajo de día, que ya sé que como animador es muy duro y tal, pero si hay una pandemia entonces nada mejor que hacer, pues animo a hacer cortos. Y ya quería acabar simplemente diciendo que a pesar de que ya he hecho con mi trabajo en sueño, que era eso, trabajar en mi serie favorita, con el equipo favorito, todo genial, aún así sigo desarrollando mis propios proyectos personales con Joaquín, por diversión, porque me encanta lo que hacemos y de nuevo, no porque tenemos la ambición de que queremos dirigir nuestra serie, simplemente porque nos encanta pasarlo bien y hacer cosas juntos y lo hacemos un poco sin expectativas, por así decirlo, para ver qué sale. Y tampoco voy a hablar mucho del proyecto porque estaba un poco verde, pero bueno, para que veáis cosas, es un poco, la serie va de el protagonista, que es que tiene un burnout en el trabajo, algo que yo estoy teniendo actualmente. Casualmente, pero está bien usar las cosas malas que te pasan en la vida para hacer más cortos y más series y cosas. Y nada, esto es un proyecto de serie, a ver qué tal nos va. Presentamos en Cartoon Springboard la semana que viene, así que ya. Muchas gracias. Y luego, disculpad, si ahora hay preguntas, he puesto aquí los nombres de toda la gente que he mencionado, como los que hacen layouts y tal. Os animo a que sigáis a todo el mundo de esta lista, que es con toda la gente eso de Spider-Verse y Scavengers y Love, Death & Robots con la que trabajé. Eso. Vosotros dan la lata, luego decís que ha sido Diego y ya está. No hay problema. A ver, podemos poner un segundo la diapositiva anterior y luego... a ver, justamente yo creo que la presentación era lo que habíamos hablado y también es muy importante, digamos, el tema de que lo que ha dicho Diego, que la semana que viene, con apoyo de la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento, tiene lugar el Cartoon Springboard, que es un evento destinado a la promoción de nuevo talento en Europa, que todavía os podéis matricular y sobre todo para el año que viene presentar proyectos. Habrá gente muy importante en el tribunal, entre ellos Nuria González Blanco, que está aquí, muy disimulada, pero está aquí. Y ahí tenéis toda la información con unos precios especiales para estudiantes. Y ahora, después de esta pausa publicitaria, dejamos aquí el Cartoon Springboard y seguimos con preguntas. Hola, muchas gracias por la presentación. Tengo 2 preguntas, son sencillas. La primera, ¿te arrepientes de haber dejado el 2D el 3D viendo cómo está ahora mismo creciendo la industria en ese camino? ¿O películas como Spider-Man, Las Tortugas Ninja y demás te hace pensar que todavía hay esperanza en los animadores 2D que se están formando? Y la segunda pregunta es, en la serie esta nueva de Scavengers, ¿cuántos han basado en Nausicaa y en Akira? Porque el estilo es prácticamente como idéntico. Genial. Pero creo que te veo, o sea, no estoy seguro, pero estás ahí, ¿no?
La primera era si me arrepiento, para nada. O sea, me encanta el 3D, la verdad, y ahora estamos haciendo la serie en 3D. Pero, o sea, conozco animadores que también tuvieron la duda y se fueron al 3D y me dicen que les da mucha pena que ya nunca dibujan. Y yo creo que si no dibujas a diario, pues no, me estaría pasando por una depresión. Entonces, me alegro mucho de haber elegido, o sea, no me arrepiento nada. De hecho, cuando estaba dirigiendo, no tenía mucho tiempo para animar y me reservaban algunos planos que yo elegía para poder animar en mi tiempo libre. Y he decidido que no quiero ser director siempre, o sea, me gustaría alternar entre animar y dirigir, porque es que yo necesito dibujar y como director estás más como haciendo eso, como notas y drawovers, más que haciendo tus propios planos. Entonces, para nada, estoy muy contento, animo a todo el mundo, si te gusta el 3D, adelante, pero si tienes la duda, pues, o sea, no me parece que haya falta de trabajo para nada. Sí que es verdad que lo que está haciendo en 3D ahora es increíble, ¿no? Los nuevos estilos, la verdad es que Spider-Verse y Tortugas Ninja es increíble. Pero tampoco elegiría un camino como animar 3D pensando que vas a llegar a trabajar a esas cosas, a lo mejor sí, pero yo elegiría tu camino por lo que disfrutas haciendo, ¿no? Entonces, yo he trabajado en proyectos que tienen como mucho renombre, pero a lo mejor mi día a día no lo disfrutaba tanto. Y luego proyectos, anuncios que nadie ha visto nunca, que me lo he pasado genial animando. Entonces, yo abogo por hacer lo que te gusta e intentar llegar lejos con eso y no pensar en proyectos ni si va a haber trabajo, porque al igual que no puede haber trabajo en 2D, tampoco lo puede haber en 3D con las inteligencias artificiales. Entonces, y encima hay muchísimo trabajo en 2D, la verdad, no sé, porque a lo mejor no se ve tanto, no tiene tanta repercusión como una película en 3D, pero hay muchísimo trabajo y en Scavengers nos costaba mucho encontrar a la gente. Así que... Perdón, y una cosa importante que no comentaba ahí, que yo creo que es una de las grandes virtudes de Diego, es que como veis ha hecho siempre piezas muy pequeñas, pero que no hacen falta muchos minutos para demostrar un talento y que sabes narrar. Cosa que muchas veces intentas hacer un corto de 17 minutos y al final acabas no haciéndolo. Sí, la verdad es que las limitaciones son muy buenas. O sea, a mí me proponen dirigir un corto para Pixar con infinitos millones de presupuesto, yo no sabría qué hacer. Pero cuando era estudiante y no tienes tiempo ni dinero, pues es un corto con 2 personajes como mucho, un fondo, 3 minutos como mucho. Pues con todas esas limitaciones es como algo por lo que empezar ya a escribir un guión. Entonces, o sea, me gustaría tener dinero para hacer cortos muy caros, pero la limitación está muy bien. Entonces, eso, pequeñas piezas está bien para empezar. No veo a nadie, pero... Ahí te veo, sí, pero está nada. Hola, buenas. Yo tengo una pregunta cortita y es saber cómo llegó tu corto Un día en el parque a los Goya, si seguiste alguna estrategia de distribución y cómo repercutió en tu carrera profesional que llegas a los Goya. Muchas gracias. Vale, pues... o sea, yo, como mi primer festival, por así decirlo, que hice en ESNE hay un festival que se llama Filmmotion, que lo organiza un profesor de ahí, y antiguamente era solo como un festival para cortos de estudiantes de ahí. Creo que ahora se ha abierto a estudiantes de todo el mundo, pero el premio final, como el mejor corto del año, era una distribuidora, te lo distribuía a 50 festivales, creo que era. Y entonces yo gané ese premio y una distribuidora lo distribuyó a 50 festivales y tuve la suerte también que una trabajadora, que trabajaba en esa distribuidora, quería montar su propia empresa de distribución y me pidió si podía usar mi corto para ella empezar su empresa. Entonces, básicamente me preguntó si podía distribuir mi corto gratis, pero en vez de con la distribuidora esta grande, ella sola. Y lo mandó a todo el festival existente. Y entonces tuve muchísimas selecciones. Y bueno, luego lo mandamos a los Goya, que es un proceso igual para todo el mundo. Que, no sé, hay que ir a la academia y presentar... O sea, está en internet. O sea, es presentarlo y que te cojan. O sea, yo, más allá de una vez que lo presentas toda la documentación, que eso sí que es una lata, es decir, que tienes que... Como yo era estudiante, me tuve que dar de alta como autónomo, como empresa, porque tienes que tener una productora, muchos papeleos, certificados nacionales, cosas así, que no me voy a meter en la Academia de Cine a decir las cosas malas de lo difícil que es presentar un corto. Pero bueno, tenía el verano libre y hice toda esa burocracia que me encanta y lo seleccionaron. O sea, una vez que lo mandas, yo ya sí que puedes hacer un poco de campaña, pero tampoco tenía medios para hacer campaña. Entonces, nada, es cosa de eso, te seleccionan y te nominen. Y la repercusión, pues no lo sé. O sea, no sé las decisiones que se toman a mis espaldas
de ofertas de trabajo y eso, no sé si tienen en cuenta estas cosas. Pero sí que, o sea, más allá, eso, la repercusión, los premios y todo en general, o sea, está muy bien para que mis padres sepan que lo que estoy haciendo me va bien, ¿sabes? No que es como, ¿qué hace mi hijo que no lo entiendo? Pues en ese sentido está muy bien, pero tampoco trabajaría por premios, o sea, es como que te vas a decepcionar si lo que esperas son ganar premios, ¿no? Entonces yo animo a la gente a hacer cosas. Si te nominas a los Goya, genial, lo pasas genial en la gala y todo. Pero, y sobre todo eso, si quieres hacer más cortos, más pelis en España, sí que los Goya te dan puntos, yo creo, cuando pides ayudas. De nuevo, no es mi campo, pero eso. También para trabajar en Estados Unidos también importa mucho premio para las visas y esas cosas. Entonces, sí tienen importancia, pero yo me acuerdo que enseñé mi demo reel que tenía un plano de un día al parque, lo enseñé a un artista de Macgaff, Illumination, los que hacen los Minions y esas cosas, y me dijo, esto quítalo. O sea, porque en cuanto a calidad de animación, el un día al parque pues no es que sea increíble. Entonces, cuando tú buscas trabajo como animador, al director de animación te da igual que tú tengas un Goya, o sea, es que no sirve para nada en ese sentido, porque ellos quieren un animador bueno. Si quieres ser director, pues sí, te ayudará. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta porque no tengo claro la respuesta, pero... Hola, Diego. Mi nombre es Steven y nada, agradecerte la presentación que has hecho. Gracias. Ha sido bastante inspiradora. Y bueno, mi pregunta va en cuanto al tema del humor y los proyectos tan grandes como el de Spider-Man y el de Scavengers. ¿Has podido integrar ese estilo de humor en estos grandes proyectos o en ese sentido te has visto más limitado? O sea, yo creo que mi humor viene todo gracias a Joaquín. Yo hago dibujos y él les da humor. Pero, o sea, por ejemplo, de Spider-Verse ahí no tengo nada creativamente, yo no tenía ningún tipo de toma de decisión. O sea, había ya 3 directores en la película, que ponerse de acuerdo 3 directores ya sería difícil. Uno de ellos era el director de arte de la primera película, o sea, el director de arte, que es un fuera de máquina, fuera de serie. Y entonces yo creativamente ahí no aportaba nada, o sea, yo ni me atrevía a decir, oye, si cambiamos el guión. Pero en Scavengers sí que había un poco más de... A los directores nos dejaban un poco más meter mano, muy puntualmente, o sea, es tampoco nada grande. Pero justo Scavengers tampoco es una serie que le pegue mucho humor, ¿no? Entonces, tampoco, en cuanto a humor, no proponía nada. Con Joaquín en nuestros proyectos personales es donde, ¿no?, deshago todas mis ganas de hacer cosas absurdas, pero en mi trabajo de día me lo tomo en serio. Pues gracias, Joaquín, también por ello. Buenos días. Antes has dicho que para llegar a ser director se puede hacer como en un estudio yendo desde lo más bajo, ir subiendo o empezando con storyboards. Y tú has dicho que lo habías hecho como una mezcla entre ambos. Era por si podrías explicar un poco si para tus cortos hacías storyboards y desde ahí cómo se llega a director haciendo storyboards. O sea, yo no soy storyboardista, sí que para mis cortos he hecho storyboards, para Scavengers y el proyecto que estoy ahora he hecho, pero no es como mi tal. Dije que normalmente los storyboardistas son los que llegan a ser directores porque cuando eres, por ejemplo, director de storyboard, ¿no?, supervisor de storyboard, metes ya tanta mano a la historia, estás en el fondo tomando tantas decisiones creativas que es como el siguiente paso normal, ¿no? Es lógico, yo creo, el ser director. Como animador sí que es más difícil porque en el fondo a ti te dan como un plano muy concreto para la historia y tú lo puedes animar genial, pero a lo mejor no tienes tanto contexto global de toda la historia. Entonces yo tuve la suerte de que siendo animador pues sí que me han ofrecido eso, pero gracias a que tenía esos cortos que demostraban que aparte de animador también sabía contar historias, sabía un poco de story. Entonces pues he dicho que tenía esa mezcla de ambos caminos, que seguramente haya más, pero eso, yo creo que es muy difícil. Si eres solo animador, o sea, conozco animadores que me parecen los mejores del mundo, que para acabar dirigiendo han pasado se han vuelto storyboardistas, porque fiarte un animador para dirigir es arriesgado. Y eso que soy animador, pero sí. ¿Hay alguna otra pregunta?
A la hora... Uy, hola. Hola. A la hora de escribir, ¿tú ya escribías historias desde pequeño o empezaste a escribir para hacer cortos? Yo creo que empecé a escribir para hacer cortos. O sea, en ESNE sí que tenemos asignaturas de guión, que por ejemplo en Goblins, ¿no? Sí que fue un choque que yo aprendí historia de animación, guión, cosas así en ESNE, y luego llegas a Goblins y es tan técnico que no me enseñaban de historia, la gente no sabía. Y por eso muchas veces Goblins antes tenía fama de que no tenían historia sus cortos, era más como un alarde de persecuciones y animación compleja, sin mucha sustancia. Entonces sí, una vez que empecé a dar clases de guión y eso sí que me interesó más. Y sobre todo tenía como esa inquietud dentro de mí de contar historias y tal. Pero aún así, como... O sea, tengo un profesor que me decía, cuando se te da bien hacer algo, te das cuenta lo mal que haces el resto de cosas, ¿no? O sea, hay gente que si no sabe bien hacer nada, se cree que sabe muchas cosas, pero yo sé que se me da bien hacer animación, entonces sé lo mal que es hacer guiones, storyboards, todo lo demás, ¿no? Entonces me intento asociar con otra gente que es experta en esos términos. Entonces ahora hago mis historias, pero básicamente yo como que apoyo a Joaquín, le traigo cafés y cosas mientras él hace lo que él es experto y yo me dedico a hacer los dibujos que lo acompañan. Gracias. Pues muchísimas gracias, Diego. De nuevo un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Nada, daros las gracias a todos y a todas por haber venido y recordaros que nos vemos de nuevo a las 4:30, que estará Mariana Cadenas con nosotros, que nos hablará de su proyecto Exit Tales y que os animamos a que vengáis. Yo no me lo perdería, yo no me lo voy a perder. Así que muchas gracias.